Hay una diferencia enorme entre leer qué es el trastorno límite de personalidad y ser tú quien a las 3 de la mañana ha abandonado la carrera, ha gastado el dinero que no tenía y ha mandado el mensaje que ya no se puede desmandar. Todo la misma noche, todo llevado por un impulso. En este video no te voy a hablar del TLP como si fuera un psicólogo, porque de hecho soy un paciente, pero sí te voy a dar lo que puede cambiar tu día a día en todos los frentes. Cómo parar una crisis cuando ya está ocurriendo, cómo dejar de quemar trabajos y proyectos cada 3 meses, qué hacer con la impulsividad y el dinero, cómo salir de la disociación y cómo construir una identidad cuando sientes que no tienes ninguna. Y lo vamos a ver en este orden. Primero, vamos a ver lo que puedes usar hoy, incluso en los próximos 10 minutos si lo necesitas. Segundo, una verdad del TLP que nadie te dice en voz alta. Y en tercer lugar, la herramienta que más me ha ayudado a cambiar mi vida desde que tengo trastorno límite de personalidad. Voy a empezar por lo más importante porque si entiendes esto, todo lo demás encaja. Tu problema no es que seas demasiado sensible, sino que tienes un sistema emocional con 3 características a la vez. Primero, reaccionas con menos estímulo que los demás. Segundo, sientes mucho más fuerte. No es drama, solo es más estímulo. Y tercero, tardas muchísimo más en volver a la calma. Y esto es lo que la mayoría de las personas no entienden. Y es que una persona sin TLP puede volver a la calma en minutos. En cambio, nosotros podemos tardar horas y a veces hasta días. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando llega la segunda cosa mala del día, todavía no nos hemos bajado de la primera. Y la tercera nos toma cuando estamos en el peor momento posible. Por eso es que cuando llegan las 9 de la noche estás roto y no puedes explicar por qué. Pero no estás exagerando, solo has acumulado mucho. Así que debes grabarte esto. Si el problema es el tiempo de recuperación, la solución no es controlarte, sino bajar la curva de sobreexcitación mental mucho más rápido. Y eso sí lo puedes entrenar. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando ya estamos en ese pico del TLP? Cuando la parte de nuestro cerebro que razona está fuera de servicio. A nosotros no nos funcionan las palabras cálmate o piénsalo bien, porque es que no podemos pensar. En ese momento no tenemos acceso a esa herramienta de nuestro cerebro. Así que cuando la mente no esté disponible, tenemos que hacer las siguientes 3 cosas en este orden. Primero, temperatura, agua fría en la cara, un baño. Esto activa una respuesta fisiológica que baja tu ritmo cardíaco. No es un simple truco de autoayuda, sino una estrategia de reversión, porque es como si nuestro cuerpo tuviera un botón en el que podemos reiniciarlo. 2. Movimientos intensos y cortos, ya sea salir a correr rápidamente, hacer unas sentadillas, unas lagartijas, o te compras un saco de boxeo y le comienzas a dar, porque las emociones intensas se traducen en energía en el cuerpo, y si no quemas esas energías, luego las puedes gastar en una decisión de la cual te vas a lamentar. 3. Respiración. Y al principio también pensé que esto era una estupidez, como es que respirar me va a calmar, pero tiene una respuesta fisiológica, incluso cerebral. Y es que cuando respiras profundo y exhalas lento, se reduce la presión que tienes acá en la amígdala del cerebro y puedes inducir un poco más rápido a la calma. Por supuesto, todo esto que te he dicho no resuelve nada y quiero que eso quede claro. Solo van a bajarte de un 9 de estado del TLP activo a un 6, pero con un 6 de intensidad ya por lo menos puedes pensar y vas a estar en un estado en el que puedes tomar decisiones por ti mismo bien pensadas. Ahora bien, aunque podamos controlar cierta parte de esa impulsividad, nuestra mente siempre va a querer llevarlo todo al límite, y es aquí donde entra la regla de las 24 horas. Y esto no te va a servir solo para no mandar un mensaje que no debes, sino para tu vida entera. Porque cuando estamos en el pico emocional, nuestra mente nos presenta una conclusión con certeza absoluta. Esto se acabó, este trabajo me está matando, me voy a mudarle de la ciudad, o me merezco esto y me lo tengo que comprar. Y esa certeza es exactamente igual de convincente que cuando sí es verdad. Y ese es el problema, porque tu cerebro no te está entregando esto con una etiqueta que diga esto es un pensamiento distorsionado, sino que te lo entrega como un hecho. Así que grábate esta regla: ninguna decisión se toma en el momento de un pico emocional. Ninguna. No se renuncia, no se rompe con la pareja, no se compra nada, no se firma, no se hace el tatuaje, no se corta el pelo.
nada. Y ojo, porque esto también se aplica a las decisiones que parecen buenas, porque la misma desregulación emocional crea la euforia impulsiva. Así que ese plan brillante que va a cambiar tu vida, que se te ocurre a las 4 de la mañana, donde vas a tener que gastar todos tus ahorros, pero estás seguro de que en 2 o 3 meses los vas a recuperar y vas a vivir espectacular, eso también entra en la regla. ¿Significa que vas a pasar por alto la euforia o esas decisiones que tienes que tomar? No. De hecho, puedes escribirlas, anotarlas, paso por paso, tener detallado qué es lo que quieres hacer, pero sin ejecutarlo. Porque esa convicción que tienes de hacer algo, ya sea bueno o malo, en el 90% de los casos no sobrevive las primeras 24 horas. Ahora bien, debemos entender algo que muchas veces no lo explican los psicólogos, que es el motivo por el cual nosotros vamos de extremo A a extremo B, la escisión, que es lo mismo que el pensamiento todo o nada. Y casi todo el mundo lo aplica a las personas. O alguien es maravilloso y la mejor persona del mundo, o es terrible y un ser malvado. Pero en realidad la escisión se aplica a todo. A tu trabajo, que puede por un día ser el mejor sitio del mundo y al otro día ser una cárcel. A tus proyectos, que un día puede ser lo mejor que has hecho en tu vida y al otro día considerarlo una basura. A tu ciudad, tu carrera, tu cuerpo, tu pareja, tus amigos. No hay un punto intermedio. Y lo peor de todo esto es que también se ve reflejado principalmente en tu progreso. Puedes llevar 4, 5, 6 meses luchando contra el TLP y llevando una vida normal. Y cuando tienes un mal día, lo primero que sientes es que todo lo que has hecho no sirvió para nada. Y sientes el deseo de entregarte y volver a comenzar de cero o ni siquiera comenzar. Y sí, esto nos va a pasar durante probablemente toda nuestra vida. Pero lo importante no es que eso te pase, sino que en el momento en el que ocurra, logras identificarlo. Y separes de esto no es lo que realmente está ocurriendo. Esto sencillamente es escisión. Y cuando logras identificar eso, es que vas a comenzar a ver las diferencias reales entre una persona que se deja dominar por el trastorno y una persona que logra confrontarlo. Voy a contarte una cosa que no suelo hablar mucho. Hubo una época en la que tenía sobre el papel todo lo que necesitaba para estar bien. Un trabajo excelente, estaba ganando bastante dinero, tenía autos, tenía 2 autos de hecho, tenía una relación amorosa, tenía absolutamente todo lo que yo quería. Lograba de todo. Decían mis amigos que estaba en mi prime y pudiese considerar que esa fue la época en la que mejor hubiese podido estar. Pero cuando tenía un mal día, en cuestión de horas, ya yo no estaba dudando solo de si fue un mal día, sino de todo lo que había conseguido. Y me decía, todo esto que tengo no me lo merezco, me estoy engañando, no es la vida que realmente debo vivir. Y lo peor no era el dolor, sino lo lúcido que me sentía con esa imaginación irreal. No me sentí irracional, sino que me sentía como si estuviera viendo la verdad de la que me estaba yo mismo ocultando y que tenía un velo, por decirlo así. Y a los 4 días se me pasaba, volvía a un estado de calma y un nivel emocional más estable a pedir perdón. Con esa vergüenza específica que sientes no solo por haberte equivocado, sino porque no le puedes prometer a nadie que no va a volver a pasar. Y luego está la otra cosa que nadie explica exactamente bien hasta que lo vive, el vacío. No es tristeza, porque la tristeza tiene un contenido, un porqué. El vacío es diferente. El vacío es que te pregunten qué quieres hacer y no tengas ni idea de qué responder. Y no porque no quieras hacer nada, sino porque no encuentras en ti mismo a esa persona que de verdad quiera responder o decidir qué hacer. La identidad del TLP no es que sea mala, sino que es prestada. Con este grupo de personas tomas esta identidad, con este otro grupo de personas tomas esta otra identidad. En el trabajo también eres otra persona y al final no sabes realmente quién eres tú en realidad. Por eso es que tengo el armario llena de ropa all morning, por eso es que también tengo ropa metalera y por eso es que a veces salgo en pijama. Por eso es que compré más de 40 frascos de perfume, por eso es que me obsesioné con aprender a tocar guitarra y compré 2 el mismo día. Y por eso me compré una PC para jugar videojuegos carísima y hace 3 meses que no puedo jugar porque no me da tiempo.
Y no es que seamos personas falsas, es que nunca ha habido un centro estable desde el cual podamos elegir. Solo nos hemos ido adaptando. Ahora bien, quiero que comprendas otra cosa. Todo esto de lo que hemos hablado, la regla de las 24 horas, el frío, la decisión, son armas de defensa. Son herramientas para sobrevivir a un episodio. Son necesarias, sí, pero no solamente tenemos que defendernos, también tenemos que construir. Y de hecho, solamente es una sola cosa que tenemos que construir para poder vencer el vacío, para poder vencer esa sensación de identidad prestada, para poder vencer la impulsividad y para poder vencer el trastorno límite de personalidad. Y se llama el archivo. Pero para poder llegar allá, primero necesitas entender algo muy importante, porque si no, solo vas a ver lo que tienes que construir, te vas, lo pruebas unos días, luego no te funciona y te rindes. Créeme, lo sé, porque es lo que yo he hecho durante muchos años en mi vida y que he aprendido a controlar. Mientras tanto, tenemos que fijarnos en una idea que repiten mucho en la psicología: la autovalidación. Tu reflejo cuando sientes algo intenso es preguntarte: ¿tengo derecho a sentir esto? Y ahí ya has perdido, porque te pones a discutir contigo mismo en el peor momento posible. Y ese juicio interno consume más energía que la emoción original. Pero ojo, la validación no es decir tengo razón y tengo derecho, sino reconocer que lo que sientes es real, que hubo una causa que hizo que sintieras eso y que no necesitas ganar un juicio con tu mente para poder sentir eso. Y aunque esta frase suene raro, es lo que tienes que repetirte. Tiene sentido que me sienta así, pero no tengo que actuar en base a ello. Pero tienen que ser las dos juntas, porque si solo piensas en lo que sientes, te vas a justificar cualquier cosa que hagas. Y si solo piensas en la segunda, vas a estar machacándote y culpándote de todo. En cambio, cuando reconoces el sentimiento, la sensación, la emoción, pero decides no actuar dejándote llevar por esa emoción, en muy poco tiempo entras en raciocinio, en razonamiento. Sin embargo, antes de utilizar cualquiera de estas herramientas y del archivo que te voy a hablar más adelante, tenemos que seguir con la base: el sueño. Porque el sueño, dormir, no es simplemente un consejo de bienestar. De hecho, es un tratamiento para que tu cerebro pueda reiniciarse. Porque en personas con TLP como nosotros, un mal sueño no simplemente te hace despertar cansado, sino que te hace despertar con las emociones al límite y te quita el margen entre el estímulo y las decisiones. Es como el alcohol. Si te pasas con el alcohol, no eres tú mismo y haces cosas que no harías estando sobrio. Igualmente, las personas con TLP, si no dormimos, podemos hacer terapia por un año y en un solo día echarlo todo a perder. Lo mismo ocurre con la alimentación y lo mismo ocurre con el ejercicio. No necesariamente porque tengamos que ponernos en forma o adelgazar o engordar o estar musculosos, no, sino darle al cuerpo los ingredientes necesarios para que funcione con normalidad. Porque en una persona sin TLP, olvidar las bases de alimentación, ejercicio y descanso simplemente hace que tengan un mal día y que tengan afecciones físicas. Pero a nosotros, aparte de las afecciones físicas, nos hace tomar decisiones que no debemos. Y es el primer paso para controlar lo que más nos cuesta: la impulsividad. El dinero, las compras a las 2 de la mañana, los atracones de comida, esos $3,000 que gastamos el año pasado y que no sabemos en qué, empezar peleas, conducir de una forma extraña. Cualquiera de estas decisiones tienen la misma estructura. No buscan placer, sino que buscan terminar con un estado interno insoportable. Por eso es que ese consejo de piensa más las cosas o ten autocontrol no funciona en nosotros. Porque no es que estamos eligiendo hacer las cosas, simplemente estamos apagando un incendio que tenemos dentro con lo primero que encontramos a la mano. No es falta de voluntad, es regulación de emergencia. Entonces, aquí entra lo que sí funciona: la fricción. Y es que podemos colocar obstáculos físicos entre nosotros y la conducta, y tenemos que hacerlo en el momento en el que estemos tranquilos para cuando lleguen los momentos en los que no estemos tranquilos. Por ejemplo, la tarjeta fuera de las aplicaciones, fuera de la cartera y fuera de la habitación, para que
una compra impulsiva necesite que te levantes. Y la fricción no es desconfianza contigo mismo, sino que te estás protegiendo precisamente de esos momentos en los que no eres tú mismo. Por supuesto, debes grabarte la regla más clara de la impulsividad. La impulsividad no llega de la nada, sino que tiene puerta de entrada. Siempre llega a través del aburrimiento, de estar ocioso, de la falta de sueño, del insomnio o una humillación pequeña de hace 3 horas. Si aprendes a detectar la puerta de entrada de la impulsividad, será mucho más fácil controlarla. Pero claro, estamos hablando de tu vida personal. Pero ¿qué hay de cuando esto tienes que extrapolarlo, llevarlo afuera, cuando te relacionas con los demás y específicamente en tu trabajo? Porque lo quieras o no, el TLP va a afectar sí o sí tu trabajo y tu entorno de trabajo. Y esto es de lo que menos contenido e información hay en internet, así que quiero contarte cómo podemos controlar la cuestión acá. El patrón es casi siempre el mismo: entrada eufórica, excelente rendimiento, soy el mejor en mi trabajo, luego un golpe, pequeño error, una caída, colapso, terminas renunciando o abandonando tu proyecto, abandonando tu trabajo en caso de que, como yo, trabajes desde casa. Luego tu currículum parece el de 3 personas diferentes y sientes que has desperdiciado 10 años trabajando en algo que no es para ti. Pero aquí puedes usar 4 cosas que van a cambiar tu forma de trabajar cuando tienes TLP. Primero, la crítica no es un veredicto sobre ti. Entonces, internamente tienes que grabarte esto: estoy recibiendo información sobre el trabajo, no sobre si me quieren aquí en el trabajo. Eso es lo que tú vas a pensar. Y luego, externamente, dices, ok, vamos a ver cómo lo resuelvo. 2. No renuncies en el pico emocional, ya sea que le trabajes a alguien o que tengas tu propio trabajo acá en casa. Aplica nuevamente la regla de las 24 horas, pero extendiéndola a una semana, porque en el trabajo sí hay que identificar si realmente estamos bien o si realmente nos está haciendo daño. Pero antes de tomar la decisión de renunciar, hay que ir buscando alternativas, porque si no vamos a quedar en cero y va a ser mucho peor. Y tercero, separa el vacío del trabajo, porque a veces también ocurre la situación en la que estás rindiendo al máximo, estás haciendo todo perfecto, pero igualmente te sientes vacío y dices, esto no es para mí. Y exactamente lo mismo aplica para las carreras universitarias. Sin embargo, todas estas son cosas que le pueden pasar a cualquier persona, incluso aunque no tenga TLP, por lo menos en un grado bajo. Pero hay un síntoma que realmente es el que parece más peligroso y al que más miedo personalmente le he tenido, que es la disociación, que también incluye la paranoia transitoria. Y esto es de lo que menos se habla, porque cuando lo cuentas la gente cree que estás loco. Pero en realidad no es así, simplemente es que cuando el cortisol está muy alto y tu cerebro pasa por periodos de estrés muy elevados, el TLP se manifiesta con pequeños episodios de disociación, donde te ves como si estuvieras en tercera persona, te ves como si estuvieras fuera de tu cuerpo, es decir, sientes que estás viendo tu vida desde afuera, que las cosas no son reales, que tu cara en el espejo no son tuyas, llegar a un sitio sin recordar cómo llegaste allí o por qué estás allí, o convencerte durante horas de que todo el mundo está hablando de ti o de que tu pareja te va a dejar. Pero esto es transitorio, solo aparece cuando el estrés es muy alto, y cuando ese estrés se baja también se van estos síntomas. Y sí, también salen por el mismo sitio que cualquier otra crisis, por el cuerpo, pero con orientación en lugar de intensidad. No sientes dolor, no sientes cansancio, no sientes ira, pero sientes que nada es real. Así que si llegas a pasar por esto, lo que te voy a decir, a algunos les parecerá estúpido o ridículo, pero funciona. Y es que nombres 5 cosas que ves, 4 que oyes y 3 que puedas tocar. Si estás solo, hazlo en voz alta, si no, bueno, ahí en tu mente. Di la fecha, tu nombre y tu edad. Trata de tomar algo con las manos, o si tienes algo que saborear, que tenga un sabor fuerte, también hazlo. Y muévete, porque generalmente esos periodos de disociación ocurren cuando estás quieto. Esto hará que te reenganches a la realidad. Y lo más probable, porque esto me lo dijo mi psicólogo, es que esto ocurra es cuando no estás durmiendo bien. Así que por eso debes ir a la base. Descansa. Bien, hasta aquí ya hemos visto los principales síntomas y cómo vivirlos como una persona que quiere ser normal, aunque suene feo decirlo, pero es lo que nosotros sentimos. Pero ahora necesitamos solucionar uno de los problemas más grandes, que es el vacío, del que ya hemos hablado. Y es que la identidad no se encuentra, sino que tienes que construirla acumulando decisiones correctas. Esto lo logras con 3 pasos.
Primero, decide cosas pequeñas a solas y anótalas. Es decir, qué vas a comer, qué ropa te vas a poner, qué música vas a escuchar, cosas pequeñas pero que tú quieras, sin que nadie te juzgue. 2. Mantén una de estas pequeñas cosas exactamente igual por 3 meses, aunque deje de ilusionarte al principio. Una sola, da igual la que elijas, pero que al final de esos 3 meses seas tú quien decide si sigue con ese hábito, con esa práctica, o si lo abandona. Y 3, separa esto no me apetece de esto no es para mí. El asunto es que el TLP hace que las dos cosas se confundan en menos de 5 segundos. Pero si logras identificarlo, vas a eliminar la mitad de las cosas a las que renuncias en tu vida porque crees que no son para ti. Ahora, llegados a este punto, hay algo con lo que quiero hablar con mucha honestidad y también con mucho cuidado, que son los impulsos autodestructivos. Si buscas hacerte daño a ti mismo, no es como mucha gente dice de que solo estás buscando llamar la atención, ni mucho menos que no te quieres, sino que es un síntoma bastante frecuente del trastorno y lamentablemente funciona porque es una manera de bajar la tensión y drenarla, pero no es la forma correcta. Así que si estás pasando por estos momentos, obviamente lo primero es buscar la ayuda de un profesional, pero si ya lo has hecho y tienes una lucha constante contra esto, hay 3 cosas que puedes hacer. Primero, retrasar y no prohibir. No pienses en no lo voy a hacer nunca más, sino que retrásalo por un periodo de tiempo corto. 1 día, 2 días. Cuando se cumpla ese periodo, lo vuelves a retrasar. O sea, ponte metas cortas que vayas alcanzando hasta dejar de abandonar algo que te hace daño. Número 2, reduce el acceso. Aplicando lo mismo de colocar un obstáculo físico a esa cosa que pueda hacerte daño. Y tercero, avísale a alguien antes, no durante ni después. Antes, cuando ya tú logres identificar esos momentos en los que, ok, estoy siguiendo un patrón en el que si sigo así, puedo caer en esto. Entonces tú tienes que tener a alguien de confianza, que puede ser un amigo, tu pareja, tu madre, tu padre, o tu mismo terapeuta, a quien acudir en momentos de emergencia. Ahora, una vez que identificamos esto, viene la parte en la que la mayoría le tenemos miedo al TLP e incluso no solo nosotros a nosotros mismos, sino los demás hacia nosotros, que tiene que ver con las relaciones interpersonales, ya sean de amistades, familiares o de pareja. Y para que el TLP no te afecte en estos sentidos, solamente hay que aplicar 4 pasos. Primero, avisa antes y no expliques después. ¿Esto qué quiere decir? Que todas esas conversaciones que son tensas debes tenerlas en un domingo por la tarde, tranquilo, relajado, en un momento en el que tus picos emocionales estén bajos. Porque si dices o haces las cosas en el momento de máxima tensión, luego vas a tener que estar dando explicaciones que son reales, que son lógicas, sí, para nosotros, pero la otra persona no entiende lo que nosotros luchamos en nuestra mente. Número 2, pide cosas concretas y no pidas pruebas. No preguntes, ¿me quieres? ¿Me amas? ¿Me vas a dejar? No, sino que pide cosas que puedan ser palpables. Por ejemplo, ¿a qué hora nos vemos mañana? A las 3 de la tarde. Es algo que te da mucha más certeza y anula en parte las inseguridades. Número 3, descentraliza. Lamentablemente las personas con TLP solemos ser muy dependientes emocionalmente, así que si toda nuestra estabilidad depende de una sola persona o de incluso 2, tenemos que ir descentralizando. Porque la dependencia emocional, o cuando tienes la estabilidad solo en una persona, primero, si esa persona se va de tu vida, se derrumba todo lo que has construido. Y segundo, eso tampoco es saludable para la otra persona, porque ella va a estar lidiando con una carga que en realidad no le compete. Y con esto a la mano, ha llegado el momento de hablar del archivo, porque tengo buenas noticias para ti, y es que el trastorno límite de personalidad es uno de los que mejores pronósticos tiene. Con una buena terapia, afrontando bien las cosas, en muy poco tiempo pueden pasar años sin que llegues a desarrollar esos síntomas, a pesar de que no se cura como tal, pero sí puedes pasar años sin ver síntomas. Pero el problema de fondo del trastorno límite de personalidad no es la intensidad, sino la discontinuidad. Y esto es algo muy simple, parece una tontería, pero te aseguro que funciona. Son 4 pasos. Y solo necesitas una libreta, un documento, un bloc de notas, el móvil, lo que tú quieras. Y vas a notar lo siguiente. Primero, pruebas de que la gente se quiere quedar contigo. Capturas, frases, mensajes, cosas que han hecho las personas por ti, para que cuando tú comiences a dudar de ellos, tú puedas ver ese archivo y recordar, no, esta persona no me quiere abandonar.
2. Precedentes de crisis. Cada crisis que pases tú la vas a notar. Primero, ¿sobreviviste? Sí. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Qué fue lo que hiciste para hacerlo? ¿No sobreviviste? ¿Hiciste cosas de las que te arrepientes? ¿Cuáles fueron y por qué? ¿Qué cosas llevaron a eso? Es decir, tener un historial del por qué. 3. Cosas que has terminado. Un libro, un proyecto, una tarea, un videojuego, una serie, cosas que empezaste y realmente terminaste. Esto te va a dar la motivación para saber que primero estás construyendo tu identidad y segundo que sí puedes conseguir las cosas. Y 4. Anota quién eres cuando nadie te mira. Tus gustos, lo que comes, lo que escuchas, lo que ves, lo que piensas, lo que lees, es decir, la propia identidad, la propia personalidad de la persona en la que te quieres convertir. Así que recuerda esto, tener TLP no significa que estés roto, solo que sientes con una intensidad que la mayoría de las personas no va a comprender nunca. Pero si canalizamos bien esa intensidad, incluso podemos sacar provecho del TLP. Suscríbete a este canal porque se viene más contenido interesante.